tema que vamos a ver el día de hoy conmigo va a ser acerca de la incertidumbre en el mercado de renta fija, mercado de bonos, ¿no? En sí, renta fija no es solamente bonos, también abarca otros instrumentos como pueden ser los certificados de depósito, las notas y muchos más. A veces hay algunos incluso un poco más complejos, pero de manera más general se conoce a los bonos como los instrumentos de renta fija, ¿no? Entonces, para, para la sesión de hoy, primero voy a comentarles algunos conceptos fundamentales acerca de renta fija. Luego vamos a ver algunas fuentes de incertidumbre y algunas formas de medir la incertidumbre, de cómo detectar si es que hay o no hay incertidumbre. Más que nada con data, ¿no? No digo aplicar un modelo econométrico eh, ni nada de eso, pues no viene el tema ahora. Pero más que nada, ¿qué variables son las que nos pueden mostrar si es que hay o no hay incertidumbre, volatilidad, ¿no? Si es que, se empieza a sentir en el mercado eso. Luego de eso vamos a ver cómo es que la incertidumbre final se siente en el mercado, cómo impacta. O sea, una cosa es las variables que nos dicen que hay incertidumbre ya, pero la otra parte es cómo es cómo llega esa incertidumbre al mercado, ¿no? ¿A qué variables afecta? Y bueno, por último, ya orientándonos un poco más a la parte nuestra en el Perú. Voy a describir un poco cómo es el mercado de renta fija acá en el país y cómo a lo largo del tiempo, bueno, más que nada en en esta última coyuntura con la pandemia y todo eso, cómo se ha estado, cómo han sido los efectos, ¿no? Que han estado generándose debido a esa incertidumbre generada por la pandemia en sí. Entonces, bueno, como les comenté, vamos a empezar con conceptos básicos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de renta fija? Como bien saben, las empresas, bancos, gobiernos, se financian de distintas formas, ¿no? Pueden ir a endeudarse con bancos, pueden emitir acciones, pueden emitir instrumentos de deuda. Y por lo general la renta fija va a la parte de la emisión de deuda, la que saca al medio. Sí, porque saben, ¿no? La emisión de acciones va a conformar parte del capital, endeudamiento con bancos van los pasivos, pero no tiene la misma estructura que los instrumentos de deuda, porque los instrumentos de deuda también van a los pasivos, pero tienen una forma diferente de estructurarse y de valorarse en sí también, porque esos de acá tienen un valor, son instrumentos. Entonces, los instrumentos financieros de renta fija son aquellos que van a otorgar flujos constantes a lo largo de a lo largo de toda su vida. O sea, a lo largo del tiempo, hasta que venzan, van a otorgar flujos. Y esos flujos, bueno, la estructura de esos flujos va a depender de cómo es el contrato en sí, ¿no? Que es lo que voy a ver acá en otros bullets más abajo. Y bueno, en renta fija, como mencioné al inicio, los instrumentos más comunes son los bonos, ¿no? Como dije, hay certificados de depósitos, notas también, pero como dije, más conocido es renta fija cuando se habla de bonos. Entonces, según el tipo de emisor de los bonos, podríamos clasificar a los bonos en bonos soberanos, supranacionales, corporativos, si son por empresas, soberanos si son por los países en sí, el gobierno, supranacionales si es que son algunos organismos internacionales. Según la estructura de pago, según la estructura del pago del valor nominal, podríamos tener un bono bullet, por ejemplo, que es un bono que solamente paga cupones a lo largo de su vida y al final recién paga el valor nominal. Un bono amortizable es un bono que en cada cupón, en cada pago de cupón paga interés y va pagando parte del nominal, ¿sí? Y al final, bueno, en el último pago tal vez es un pago mayor, pero es menos que en el bullet. Los bonos callable y putable son tiene que ver ya con las opciones. Si es que ya han visto derivados financieros, temas de opciones, saben que bonos callable es cuando uno tiene opción de recomprar un bono putable cuando tiene opción de vender nuevamente. Entonces, eso de acá va a afectar en sí al valor nominal, ¿no? Porque si es que yo quiero recomprar el bono, antes de que venza, entonces, prácticamente estoy adelantando el pago del nominal. Es otra estructura, algo similar con el putable. Y los convertibles, bueno, que al final pueden pasar a convertirse en acciones. O sea, un instrumento de deuda pasa a convertirse en un instrumento de capital, ¿sí? Que son las acciones. Y bueno, finalmente, según la estructura del pago del cupón, tenemos bonos con cupón fijo, es decir, que durante todos los pagos de cupón van a pagar un mismo valor, ¿sí? Sea 100, 100, 100, por ejemplo, durante todo su tiempo de vida. Los bonos de cupón flotante son aquellos que
cada fecha de pago cupón, a cada fecha de pago cupón le corresponde una tasa de interés diferente, ya sea la tasa LIBOR, la tasa que se pacte en el contrato. Las tasas cero cupón, los bonos cero cupón, perdón, son aquellos bonos que no pagan cupón. Van desde el inicio, desde que se firma el contrato hasta el final del contrato, no se paga ningún cupón, solamente se paga el valor nominal al final. Y bueno, los bonos indexados son similares a los flotantes, solo que en lugar de pagar una tasa, dependiendo de una tasa de interés en sí, los cupones se ajustan a la inflación, van indexados a la inflación. Ahora, ¿cuáles son los riesgos a los que, a los que están asociados los bonos? O sea, cuando estamos vendiendo, cuando estamos tratando cualquier instrumento financiero, siempre hay distintos riesgos, ¿no? Ya sean en las acciones, los bonos. Entonces, en el caso de los bonos, hay varios riesgos en sí que no he puesto acá todos, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de riesgo de mercado, el riesgo de mercado es el riesgo de que el valor del bono, el valor del instrumento, caiga por alguna variable X. Y bueno, en el caso de los bonos en sí, las variables más importantes para esto son la tasa de interés, la curva del spread. ¿Cómo es esto? El riesgo de mercado por tasa de interés quiere decir que si es que hay una, viene a ser cómo varía el precio del instrumento, el precio del bono, dependiendo del movimiento que haya tenido una tasa de interés. El riesgo de curva es similar a la tasa de interés, pero es cuando toda la curva se mueve. Vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero con curva, que es la estructura temporal de las tasas de interés, ¿sí? Porque hay tasas a un año, a 10 años, 30 años. Entonces, el riesgo de curva es cuando toda esa curva se mueve. Y el riesgo de spread es cuando hay también aumentos en las tasas de interés, pero ya por un tema más específico, o sea, del emisor en sí, que también lo vamos a ver un poco más adelante. El riesgo de liquidez viene a ser el riesgo de que no haya mucho comercio del instrumento en el mercado donde está emitido. Sí, o sea, si es que hay, por ejemplo, muchos compradores, pero pocos vendedores, ¿qué va a pasar? Entonces el precio va a subir bastante, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Si es que hay muchos vendedores, pero pocos compradores, el precio va a caer. Esos son riesgos de liquidez. O sea, el bono, por ejemplo, ¿no? En el último caso que dije, de que haya muchos vendedores y pocos compradores. Eso es un riesgo de liquidez alto. ¿Por qué? Porque para quienes tienen los bonos, no los quieren vender, su precio se va a ir al piso. Entonces le va a afectar bastante en sus cuentas. El riesgo de crédito viene a ser el riesgo de que quien ha emitido el bono no cumpla sus obligaciones de pago. ¿Y por qué crédito? Como les había comentado en la primera diapo, los bonos vienen a ser instrumentos de deuda. Entonces, ¿cuál es la deuda? Es el pago que te dan cuando te compran los bonos. Cuando te compran los bonos te dan un efectivo. Entonces, eso es como si fuera un préstamo. Ahora, el que ha recibido el efectivo o ha emitido el bono se compromete a pagar a futuro, ya sean cupones o solamente valor nominal o cupones y valor nominal. Entonces, ¿cuál es el riesgo de crédito? De que quien ha recibido el préstamo o quien ha emitido el bono no cumpla con pagar esos cupones. ¿Sí? O sea, o esté pagando y llega un momento en el que ya se olvida y deja de pagar. Puede ser por mala voluntad, puede ser porque quiebran, X motivos, pero eso viene a ser en general el riesgo de crédito. Bueno, riesgo de moneda, riesgo de inflación vienen a ser cosas un poquito similares, o sea, la manera en la que afecta el valor del bono. ¿Por qué? Eh, el riesgo de mercado tiene más que ver, más que nada, por ejemplo, que ver con cómo se descuentan los flujos. ¿Sí? Vamos a ver un poco a la siguiente diapo, si no me equivoco, a qué me refiero con descuento, pero el riesgo de moneda y el riesgo de inflación tienen que ver con los flujos en sí. ¿Por qué? Porque el riesgo de moneda, si es que tú estás emitiendo un bono en soles y el tipo de cambio sube demasiado, como el caso de ahora, por ejemplo, al final esos cupones que, no, ese dinero que se ha recibido al comienzo viene a valer poquísimo. Y lo contrario también, o sea, que tú has emitido en dólares, al momento de que tú pagues la deuda, vas a pagar en dólares y tu moneda ya ha perdido bastante valor. Entonces, también va a ser va a ser una pérdida para quien ha emitido el instrumento. Y el riesgo de inflación es similar, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, pagas 100 en cada cupón y la inflación sube tremendamente, tus 100 al final ya no valen nada, ya no valen mucho. Entonces, quien recibe los cupones va a recibir prácticamente una moneda que ya no sirve, ¿sí? Entonces, esos son los riesgos
que van a afectar el valor del bono en sí. Y son, como dije, los riesgos un poquito más enfocados a lo que vamos a ver, porque también hay otros riesgos, ¿no? De eventos que vienen a ser terremotos, hay varios riesgos. Entonces, ¿cómo es que se calcula el valor o el precio de un bono? Em, el bono, como dije, paga cupones y un valor nominal final, o cual sea la estructura que tenga. Pero ¿cómo se valoriza el bono? Estos cupones, esos pagos que se hacen a futuro, estos flujos de caja, llamémoslos, esos flujos a futuro, tienen que ser traídos a valor presente, ¿sí? Tal vez en algún curso de matemática financiera ya hayan visto a lo que se refieren con el valor del dinero en el tiempo, ¿no? No es lo mismo un sol que un sol mañana. Entonces, ese concepto aplica a la valorización de todos los instrumentos que veamos en el mercado. Entonces, siempre el valor de cualquier instrumento va a ser el valor presente de los flujos futuros. En el caso del bono, va a ser el valor presente de sus cupones y su valor nominal, ¿sí? Ahora, supongamos que hay un bono que tiene flujos de caja que sean FC sub I dependiendo del periodo y el pago I, los cuales son descontados a las tasas R sub I. O sea, en el periodo I hay una tasa RI, en el periodo 1 R1, en el periodo 2 R2, etc. Y y el bono va a generar N pagos durante N periodos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el precio de ese bono? Va a ser cada uno de los flujos, ¿sí? Descontados a su tasa correspondiente y, bueno, capitalizado, ¿no? Sí saben, el exponente es para ir haciendo como que un efecto multiplicador del descuento, ¿no? Entonces, eso de acá es la forma o bueno, se podría decir la fórmula del precio para un bono, ¿no? De forma bastante general. Flujo de caja, descontados a la tasa que le corresponde por el tiempo que le corresponde. Bueno, en el caso de que se esté trabajando con tasas continuas, que eso de acá es prácticamente más usado cuando se ven temas de derivados financieros, sería algo similar, ¿no? Solamente que el factor de descuento es el exponencial a la menos la tasa por el tiempo a vencimiento de ese flujo. Sí, entonces, bueno, ¿no? Como dije, las tasas pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque lo más correcto es valorizar a la tasa que corresponde para cada punto en específico del tiempo. O sea, si un bono te va a pagar cupones a 1 año, 2 años y 3 años, lo más correcto es buscar las tasas de descuento correspondientes a 1 año, 2 años y 3 años. Pero a veces, por temas de que no hay suficientes instrumentos en el mercado, o en un mercado en particular, en un mercado poco desarrollado, por ejemplo, como es nuestro caso, que no tenemos un tramo corto muy desarrollado, se hace necesaria otra forma de entender cuál es la rentabilidad del bono y cómo podemos descontarlo, ¿no? Entonces, acá surge el concepto de yield to maturity, sí que es rendimiento de vencimiento. Entonces, esta de acá va a ser una tasa que va a ser igual para cada uno de los periodos. Ahora, si se dan cuenta, los precios vienen a ser dados por el mercado, ¿sí? O sea, el precio surge por oferta-demanda del instrumento. No es que se tienen los flujos y la tasa de descuento y sale el precio. El precio es por oferta y demanda. Entonces, a partir del precio y teniendo esta ecuación o esa ecuación de acá, esa fórmula, teniendo el precio se forma una ecuación. Entonces, esta yield to maturity al final se reemplaza y se resuelve una ecuación, ¿no? Ya sea de grado X, de un grado N, ¿sí? Se resuelve esa ecuación. Bueno, ya los software tienen implementados métodos numéricos para resolverlos. Pero igual, esas de acá prácticamente son datos, ¿no? Porque ya es algo bastante utilizado. Entonces, ¿cómo es que cambian los precios del bono? Porque estamos viendo cómo es que va a impactar, ¿no? Cuáles son los efectos negativos de la incertidumbre sobre los bonos. Entonces, primero tenemos que entender cómo es que cambian los precios de los bonos. Primero, a ver, cuando hay mayores flujos de caja, o sea, si es que este FC es mayor, el precio del bono va a ser mayor, ¿no? Porque estamos descontando un monto. Ese monto va a ser mayor, entonces tú lo descuentas, va a seguir siendo mayor que un flujo de caja más pequeño. Ahora, bueno, por lo general los flujos de caja son constantes, ¿no? Por ejemplo, los bonos con cupón fijo son, son en sí los que más se ven cuando uno estudia un curso de renta fija. Sí, son los más tratables por temas didácticos y también se ven en el mercado. Ahora,
¿Qué otra variable hay cuando vemos esta fórmula? Está el flujo de caja, pero también está la tasa. Entonces, si es que las tasas aumentan, ¿qué va a pasar? Como la tasa está en el denominador, como esa tasa va a impactar en el descuento, a mayor tasa, el precio del bono va a caer. Si hay una relación inversa entre tasa de descuento, tasa de interés y, y el precio del bono. Y bueno, no analizamos en sí el tiempo del vencimiento porque eso sí es algo fijo, ¿no? Eso ya no es una variable en sí, eso de acá va dependiendo de acuerdo a cuál sea la ubicación temporal del flujo, ¿no? Eso sí ya no cambiaría. Entonces, como los flujos de caja por lo general dije son constantes, no vamos a analizar si es que los flujos cambien o no cambien, ¿no? Porque eso ya está pactado en el contrato. Pero lo que sí cambia, lo que sí varía son las tasas de interés. Entonces tenemos que obtener una forma de medir cómo va a cambiar el precio ante movimientos de las tasas de interés o una medida de sensibilidad. Cuando estudiamos matemática 1, matemática 2, vemos que una forma de medir sensibilidad o cómo varía una variable cuando varía otra es mediante la primera derivada, ¿no? Entonces, en este caso, como son dos variables que hay, o tres si es que uno quiere considerar el tiempo, tendríamos que tomar una derivada parcial del precio del bono con respecto a su tasa. Ahora, si bien vimos, hay tasas para cada periodo en el tiempo, ¿no? O sea, serían n tasas, serían n derivadas parciales para tomar. Pero no, bueno, para hacer más sencillo el análisis, vamos a trabajar con la yield to maturity, ¿sí? Que es una sola tasa para todos. Y al final se llega a resultados muy similares, ¿no? Entonces es más fácil trabajar con eso para tener mejor la noción de duración que vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, como dije, no tomamos la derivada parcial del precio del bono con respecto a la yield to maturity. Y surgen dos conceptos a partir de eso. La duración de Macaulay y la duración modificada. ¿Qué viene a ser la duración de Macaulay? En sí la duración de Macaulay no viene de la derivada. Hay una relación, sí, con la derivada, pero no viene de la derivada. Es un concepto que es más utilizado para bueno, como es aquí, ¿no? Es un tiempo de vida promedio del bono. ¿Cómo así? Simplemente se tienen los flujos, ¿ya? Los flujos de caja del bono, uno más la yield to maturity elevado al tiempo, sería la fórmula del precio, ¿no? O sea, si se dan cuenta, eh, aquí, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estamos ponderando, estamos ponderando el tiempo de cada pago con respecto al valor que tiene el flujo con respecto a todos los pagos en general, ¿no? Entonces, es el tiempo de vida del bono, pero ponderado por qué peso tiene cada uno de los pagos, de todos los pagos en general. Entonces, ¿qué nos da, por ejemplo, entender eso de ahí? El último pago, que es el nominal, en un bono bullet, que paga 100, 100, 100, 100, y en el último pago paga 10.000. El mayor peso va a ser en el último pago. Entonces, la duración, por lo general, va a tender a estar siempre cerca al vencimiento, ¿no? Si un bono tiene 10 años y paga cupones, su duración Macaulay no va a ser 10 porque tiene cupones. Entonces, esos cupones van a jalar el promedio un poco hacia abajo, ¿no? Pero como el valor mayor al final está en el vencimiento, no va a jalarlo por tanto, ¿no? Llegaría a ser tal vez 9 punto algo, 8 punto y tanto, dependiendo ya de qué tan grande sea el cupón. Y bueno, cuando vemos la duración modificada, eso de acá sí es la derivada del precio con respecto a la yield to maturity, ¿sí? Que vendría a ser eso de acá. Ahora, la duración modificada en sí tiene otra forma de interpretarse a la duración de Macaulay. La duración modificada viene a ser la variación porcentual del precio del bono cuando varía la tasa de rendimiento en 100 puntos básicos o un 1%, que es lo mismo, porque un punto básico es 0,01%. Pero es en la curva de rendimientos. ¿Por qué? Porque estamos tomando la yield to maturity. O sea, esta duración modificada hace un supuesto. El supuesto es que la variación de la tasa de interés va a ser paralela. O sea, si tenemos una curva así, bueno, no tengo lápiz, tenemos una curva X, es como que la curva se desplaza hacia arriba o hacia abajo nada más, pero todos los puntos en la misma forma. O sea, la forma de la curva se mantiene,
solamente que va a estar por arriba o por abajo, pero con la misma forma. Entonces, ese es un supuesto de la duración modificada que al final eh, no llega a ser tan convincente, ¿no? Porque a veces no varía toda la curva por completo o de forma paralela. Siempre hay diferentes formas de variación. Después, a partir de eso surge otra medida de variación que son los KRDs, Key Rate Durations, que son movimientos específicos, en puntos específicos de la curva. Pero bueno, eso ya no viene tanto al tema. Más que nada es tener acá la idea, la intuición de que, como vemos, si estamos derivando con respecto a la yield to maturity y eso está en el denominador, entonces eso acaba de ser negativo. Y cumple, ¿no? Por la relación. Si es que aumenta la tasa de interés, los flujos se van a descontar más, entonces el precio va a caer. Sí, entonces es una relación inversa, una relación negativa. Entonces, bueno, ya habiendo revisado eso, podemos pasar un poco a ver cuáles son las fuentes de incertidumbre, ¿no? En un mercado cualquiera. Bueno, el tema que estamos viendo ahora último, por ejemplo, son los factores políticos, ¿no? Como pueden ser elecciones presidenciales, conflictos entre poderes del Estado, como cuando acá vimos, por ejemplo, el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Congreso contra el presidente y todo eso de ahí. Acá puede pasar a veces, bueno, en sí no creo que pase desapercibido, sobre todo con el desarrollo de las redes sociales, pero los inversores, sobre todo los no residentes, que no están acá en el país, o extranjeros, ellos sí están mirando atentos, ¿no? A lo que pasa acá. Entonces, una vez que empiezan a haber inestabilidad política, se empieza a generar incertidumbre en los retornos que en los retornos que ellos puedan obtener. ¿Por qué? Si entra un gobierno muy pro mercado, van a estar felices, ¿no? Porque ellos, con que abran el mercado mucho más, ellos pueden hacer sus inversiones, pueden estructurar muchos instrumentos de una mejor manera y bacán para ellos. Pero si entra un gobierno, por ejemplo, que sea contra mercado, bueno, no recuerdo el nombre técnico, pero que no sea pro mercado ya, este, van a ver un poco más de lejos invertir en el país, ¿no? Porque no les va a generar mucho retorno. Entonces no va a ser un buen negocio. Es como cualquier persona, ¿no? Que quiere abrir un negocio y está viendo un mercado, por ejemplo, donde hay mucha delincuencia, muchos conflictos ahí, entonces tú no sabes si tu negocio te va a rendir o no. Entonces, ¿qué haces? Dudas, ¿no? De si entrar o no entrar. ¿O qué otra cosa más? Por ejemplo, no hay la teoría de riesgo-retorno, la relación riesgo-retorno. Para tú entrar en un lugar riesgoso, con mucha incertidumbre, tú exiges un mayor retorno. Entonces, eso se cumple siempre. Ahora, ¿qué otros factores pueden haber que generen incertidumbre? Factores comerciales, como las guerras comerciales que vimos en 2019 y fines de 2019 prácticamente, o durante todo el 2019, entre Estados Unidos y China, porque la relación entre Donald Trump y, bueno, las autoridades chinas era bien tensa, ¿no? Siempre se ponían, Donald Trump con sus twitters, paraba, generando incertidumbre en el mercado, más volatilidad, la gente ya no sabía si se iba a llegar a algún acuerdo o no, entonces todo eso de ahí al final también impacta en el mercado financiero, ¿sí? Porque por lo mismo, ¿no? Si es que empiezan a haber conflictos comerciales, eso va a afectar a las importaciones, exportaciones de ambos países, no solamente de esos países, también de los países socios comerciales. Entonces, se genera una cadena de eventos que al final va a repercutir en variables importantes, como ya sean los precios, la inflación y un montón de otras variables. Entonces, es por eso también que esos factores comerciales son importantes al momento de analizar la incertidumbre de un mercado, ¿no? Y también las materias primas, ¿no? Las materias primas impactan, de hecho, a los precios también, como dije, de otros, de los bienes, a la inflación, por el lado de los precios, a los precios a los productores y un montón de cosas. Entonces, las materias primas también tienen un efecto en ese lado, ¿no? Incertidumbre. Las crisis financieras, por ejemplo, ¿no? Las crisis financieras no surgen ya de conflictos que hayan comerciales necesariamente, ¿no? Las crisis financieras pueden surgir a veces por burbujas que están creciendo, que el mercado no se ha dado cuenta hasta que ya revienta, como lo que pasó en la crisis subprime, ¿no? Se estaba generando una burbuja cada vez grande, más grande, y al final, cuando ya era demasiado tarde, estos instrumentos que se estaban negociando estaban dispersos por todo el mundo, ya estaban enquistados en todo el mundo. Entonces, una vez que empezó lo negativo, ya afectó a todo el mundo quiso retirar sus inversiones, y ya se desencadenó en una crisis generalizada. Entonces,
¿Por qué se genera incertidumbre aquí? Porque no se sabe de qué manera el mercado se va a recuperar o en qué tanto tiempo se va a recuperar. Y es algo similar a lo de las crisis sanitarias y desastres naturales, ¿no? Las crisis sanitarias afectan, de hecho, a la producción de un país, afecta al mercado financiero, afecta a varias partes de una economía, y es el mismo hecho lo que genera incertidumbre, ¿no? Que no se sabe en qué punto se va a llegar a recuperar la economía, qué medidas va a tomar el gobierno para eso, qué medidas de política fiscal, monetaria. Esta política fiscal va a afectar a largo plazo, no va a afectar a largo plazo, y todo eso de ahí es lo que analiza el mercado. Entonces, a partir de ahí se empieza a generar incertidumbre, ¿no? Ahora, ¿de qué manera es, como dije al comienzo, vamos a ver de qué manera o qué variables son las que nos dan indicador de volatilidad en el mercado, indicador de incertidumbre? Por ejemplo, en un mercado global, un índice bien global acerca de volatilidad es el índice VIX o Volatility Index, índice de volatilidad, que mide, bueno, ahí está explicado cómo es que se calcula, es la volatilidad de las opciones del mercado de Chicago, pero en general, a mayor índice VIX, a mayor valor del índice VIX, este, hay una mayor incertidumbre en el mercado. Caso contrario, menor incertidumbre. Como vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó lo del coronavirus, enero, marzo, miren hasta dónde se lanzó el índice. Es tremendo, ¿no? Ahora, a medida que las economías han ido reactivándose, el índice ha ido bajando, ¿no? A llegar a un nivel un poco más estable previo al coronavirus. Otro, otra variable que nos dice qué tanta volatilidad hay en el mercado, qué tanta incertidumbre hay en el mercado, es el oro. Tal vez algunas personas no lo sepan, algunos sí, tal vez que ya han visto eso, sí. El oro es un activo refugio. ¿Cómo es esto? A diferencia del VIX, el VIX es un índice nada más, no es un número que te refleja que hay volatilidad en el mercado. Pero el oro es un activo sustituto, es un bien sustituto, por así decirlo, llamémoslo así. O sea, cuando hay incertidumbre en el mercado, los inversionistas van a dejar de comprar lo que estaban comprando y van a comprar oro, ¿sí? Van a comprar oro. Entonces, ¿cómo es la señal? ¿Qué señal nos da esto? A mayor precio del oro, cuando el oro empieza a subir bastante, eso nos quiere decir que el mercado está percibiendo eventos negativos, que el mercado está percibiendo incertidumbre. Entonces, el precio del oro viene a ser también un indicador de volatilidad, ¿no? Como vemos, de igual manera, cuando empezó lo del coronavirus, empezó a subir eso. Llegó a agosto, julio, cuando estaba grave la cosa en Estados Unidos, en las economías más grandes, este, llegó a su pico, ¿no? De ahí poco a poco empezaba a bajar. Acá también ya está subiendo un poco más, pero acá ya es un poco más por los temas de las repercusiones de las medidas económicas que está tomando cada país, ¿no? Las medidas fiscales, monetarias que está adoptando cada país, también impactan en el oro, ¿sí? Porque es un activo refugio. O sea, no solamente por temas de pandemia, sino también por cómo va a ser el desempeño de un país de acuerdo a sus medidas económicas, de acuerdo a sus políticas, ¿no? Entonces, por eso también ahora está volviendo a crecer un poco, por ese tema de las medidas políticas que están habiendo. Bueno, en el caso peruano, por ejemplo, y a nivel general también existe un índice que es el ENVI, ¿sí? Emerging Market Bond Index, si no me equivoco, que lo que trata de aproximar es el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? A ver, cada país emite deuda, ¿no? Los bonos soberanos. Entonces, un país que se tiene como referencia siempre es Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene como referencia Estados Unidos? Porque es una economía grande, se presupone que esa economía nunca va a fallar en el pago de su deuda, por lo tanto, puede prestarse a tasas muy bajas. Entonces, la tasa de Estados Unidos, de sus bonos, vienen a ser bajísimas, ¿o sí? Y por tanto, esa tasa viene a ser una referencia para todas las demás tasas. Entonces, ¿qué viene a ser el ENVI? Si el Perú, por ejemplo, emite, bueno, no si el Perú tiene su curva de rendimientos. Entonces, esta curva de rendimientos, va a estar por encima de la tasa de Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Perú es un país un poco más riesgoso, ya sé que tiene bastante solidez en su manejo macroeconómico, pero de hecho tiene igual conflictos, ¿no? Hay riesgo político, hay algunas cosas más que no lo hacen ser una referencia, que en sí
no sé hasta cuándo Estados Unidos va a ser una referencia, tal vez para siempre, pero ningún otro país va a llegar a ser una referencia así, ¿no? Entonces, Perú, como digo, va a tener una curva que va a estar por encima de Estados Unidos. ¿Y qué viene a ser el spread o el ENVI? El riesgo país viene a ser ese diferencial, o sea, ese valor que separa la curva de Estados Unidos con la curva de Perú, viene a ser el spread, ¿sí? Que eso aproxima el riesgo país. O sea, ¿qué tanto tú me cobras más de interés al prestarme por ser riesgoso mi país nada más? ¿Sí? Eso de ahí viene a ser el riesgo país. Y el ENVI aproxima ese riesgo país. Entonces, ya hemos visto cómo se puede notar si es que hay algo de incertidumbre o volatilidad en el mercado. Ahora vamos a ver cómo impacta la incertidumbre. ¿Cómo impacta? Por ejemplo, ¿no? Si es que empieza a haber volatilidad, incertidumbre, los inversionistas son bastante aversos al riesgo. Entonces, ¿qué hacen? Deshacen sus posiciones. Venden lo que tienen, quieren salir corriendo del mercado. ¿Qué más pasa? Si están vendiendo, como dije al comienzo, ¿no? Si es que están vendiendo bastante, eh, los precios van a bajar, ¿sí? Por oferta y demanda. Si es que aumenta la oferta, los precios van a bajar. Entonces, eso afecta bastante a quienes estén conservando aún sus bonos. ¿Qué más? Bueno, este de acá es otro que se ven ya cuando uno estudia derivados financieros, ¿no? El valor de instrumentos como opciones se beneficia de la volatilidad, ¿sí? A mayor volatilidad, tú puedes ejecutar más la opción que tienes, ¿no? Te puede convenir más la volatilidad, entonces por eso tu opción vale más. Pero no viene tanto al tema, lo puse solamente para que quede claro eso, que hay una diferencia. ¿Qué más? Si es que los inversionistas deshacen sus posiciones, los inversionistas que deshacen por lo general son los extranjeros. Entonces, si es que dejan lo que ya tenían, si es que venden lo que tenían, no se van a quedar en el país, ¿no? Van a salir. Entonces, su dinero no va a quedar muerto. Tienen que invertirlo en otro lado, que no sea el país. Entonces, hay una salida de capitales de los extranjeros. Si hay una salida de capitales, eso va a presionar a que el tipo de cambio suba, ¿no? ¿Qué más? Si es que hay incertidumbre, hay un mayor riesgo de que quien se ha prestado el dinero no pague. Entonces, eso va a tener un impacto en la calificación crediticia también, o va a aumentar el riesgo de crédito, lo que se conoce como downgrade, que es una disminución en los calificativos de riesgo de las agencias, ¿no? S&P, Fitch, Moody's, ellos califican cada instrumento con triple A, triple B, cualquiera, y si aumenta el riesgo de crédito, le van bajando ese calificativo, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, un posible invertimiento de la curva de rendimientos, ¿no? O sea, la curva de rendimientos, que está más adelante, puede tomar una forma inversa. Y eso puede ser señal de una posible recesión económica. Acá resalto esto de liquidez porque, acá resalto esto de liquidez porque si es que hay un mercado poco líquido, o sea, si hay más riesgo de liquidez, entonces el precio va a caer mucho más. ¿Por qué? Porque si es que una persona, por ejemplo, unos inversionistas quieren vender, pero no hay muchos compradores, entonces el spread, el bid-ask, va a ser mayor. Entonces tú vas a estar pujando a la venta, presionando a la venta hasta que te compren, pero vas a demorar en esa puja. Entonces vas a venderlo ya a un precio tirado al suelo. Y al final, eso, como dije, ¿no? A menor liquidez va a ser mayor el impacto sobre el precio. Bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo es el impacto? Por ejemplo, acá está el gráfico del S&P, Lima General Index. Es un gráfico similar al de la bolsa de valores, ¿no? El índice de la bolsa de valores. Que, bueno, lo hace S&P y prácticamente mide el desempeño, ¿no? De la bolsa de valores y es tomado como benchmark. ¿Y qué podemos ver aquí, por ejemplo? O a inicios de, a ver, acá, disculpen acá. Cuando estábamos en todo eso de las elecciones, ustedes han escuchado, ¿no? En los noticieros y tal vez en los estados de WhatsApp sale, ¿no? Que dicen, uy, la bolsa cayó tanto. Y tal vez dicen, no, la bolsa tuvo que cerrar las negociaciones para evitar que siga cayendo. Y bueno, eso se refleja aquí, ¿no? Esas caídas fuertes. Acá igual, miren, cuando empezó el coronavirus, las empresas no sabían, pues, ¿no? Si iban a seguir produciendo, si iban a seguir operando. Entonces, los inversionistas entran en pánico, ¿no? Dicen, pucha, mi plata se va a ir al diablo. Tengo que empezar a recuperar lo que tengo invertido ahí. Y empiezan a vender, 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 y el precio va a empezar a caer.
Entonces el valor en general de la bolsa va cayendo. Después viene un periodo de recuperación poco a poco, ¿no? Mientras ya se empieza a estabilizar. Acá con las vacunas ya está un poco más estable, ¿no? Pero como este es el índice de Perú, las vacunas todavía están ahí, ¿no? Lo que tiene más peso ahorita es el conflicto político. ¿Sí? Acá están las elecciones, la primera vuelta, acá están las encuestas, y y bueno, no, acá está lo último, ya que es el resultado de las elecciones. Entonces, eso de acá es una de las variables que se ve afectada por la volatilidad, ¿no? O variables o instrumentos, valores, ¿no? Mejor dicho. Eso más que nada por renta variable. Por el tipo de cambio, por ejemplo. Este, como dije, ¿no? Si es que hay una salida de capitales, eso va a presionar al alza. Y como ven aquí, ¿no? El tipo de cambio ha ido subiendo ligeramente en los primeros meses, en parte porque al comienzo de la pandemia, si bien el Perú estaba mal, también estaban mal los otros países, ¿no? También chocó a Estados Unidos, a las demás economías. Entonces el impacto era general. Por tanto, ahí como que todos estaban mal, entonces el tipo de cambio no afectaba tanto. Pero en cambio ahora, que ya Estados Unidos está reactivando su economía, ya están con la vacunación mucho más avanzada. Acá en el Perú todavía estamos un poco menos en lo que respecta a la vacunación y estamos encima con conflictos políticos. Eso tiene un impacto bastante negativo en el tipo de cambio. Y como ven aquí, ¿no? Que es algo que ha estado bastante tocado ahora en las noticias, lo del tipo de cambio, ¿no? Sobre todo en las elecciones. Que el tipo de cambio está subiendo a máximos históricos. Y viene a ser por eso, ¿no? Viene a ser por la salida de capitales que hay en el mercado. Ahora, eso de acá sí, ¿no? No es que el Banco Central, por ejemplo, no está haciendo nada. El Banco Central realiza operaciones monetarias que tratan de limitar ese incremento del tipo de cambio. ¿Sí? Porque si es que no se hiciera nada, los inversionistas salen y retiran todo lo que pueden a una señal negativa. Entonces el tipo de cambio se dispara tremendamente. Pero las operaciones tratan de limitar un poco este incremento, ¿no? No van a estancar el tipo de cambio, no van a hacer que se quede ahí, no, 3.83, quédate en 3.83, no es así, solamente limita un poco el incremento. ¿Qué más? En la estructura de deuda también. ¿Cómo es eso? La estructura de deuda tiene que ver con un país que emite deuda, emite a diferentes plazos, ¿no? O sea, yo puedo pedirme prestado a 1 año, a 10 años, a 5 años, 50 años, 100 años, que ha pedido Perú, por ejemplo. Y eso de acá, al final, tiene también su fundamento, ¿no? O sea, un país se puede endeudar más a corto plazo, más a largo plazo, dependiendo de cuáles sean sus expectativas. Entonces, esta incertidumbre también puede afectar a la estructura de la deuda. Y la estructura de la deuda en sí, o sea, no solamente el decidir cuál es la estructura de la deuda, sino la estructura de la deuda en sí, también va a tener un impacto en la capacidad de endeudamiento del país. ¿Por qué? Acá vamos a ver bueno, por algo puse lo que era la duración, ¿no? La duración viene a ser la sensibilidad del precio de un bono ante variaciones en el tipo de cambio, en la tasa de interés, perdón. Entonces, si es que un país tiene una estructura de deuda muy tirada a largo plazo, ¿qué va a pasar? Si es que un país tiene una estructura muy tirada a largo plazo, en general, la duración va a ser bien alta, ¿no? Como es el caso peruano. El caso peruano tiene bastante duración, bueno, tiene bastantes instrumentos de alta duración. Entonces, movimientos en la curva, movimientos en las tasas de interés van a pegar fuerte al precio de los instrumentos. Sí, van a pegar fuerte. Entonces, al final, si es que hay una subida de tasa de la curva de rendimiento, los precios van a caer fuerte. Y al final, la capacidad de endeudamiento se va limitando, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente afecta el valor de los instrumentos que están ahora, que en sí, ese impacto sobre el valor de los instrumentos que ya han sido emitidos va a afectar a quienes tienen los bonos, ¿sí? A las AFPs, a los bancos. Pero ¿cómo afecta también al mismo gobierno en sí? Porque si es que el gobierno quiere emitir nuevamente deuda, va a tener que hacerlo ahora a una tasa mayor. Entonces le va a ser más caro el endeudamiento también. Por eso es que se dice que hay una reducción de la capacidad de endeudamiento, ¿no? Dependiendo de la estructura de la deuda.
Y bueno, la curva de rendimientos, que es algo que estaba mencionando, ¿no? Eso de acá muestra la estructura temporal de las tasas de interés. O sea, a 2 años, esta es la tasa a la que te prestas. A 4 años, esta es la tasa a la que te prestas. A 30 años, esta es la tasa a la que te prestas. Y bueno, ¿no? Acá se puede ver cómo era la curva hace 6 meses, hace un mes y hoy. Entonces, em, ¿qué ha pasado, no? Con la incertidumbre, con la volatilidad que ha habido, la curva se ha elevado. O sea, se ha hecho más caro el endeudamiento en el país. Y eso se nota aquí. Ahora, cuando hablé acerca del invertimiento de la curva, pueden ver que la curva de rendimientos es creciente, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una curva invertida? Que nos referimos a que las tasas de corto plazo son más altas que las de largo plazo. Es una curva así. ¿Y eso qué significa? Eso quiere decir que los inversionistas eh, están migrando a largo plazo, ¿sí? Están viendo que en el corto plazo puede que hayan problemas y quieren comprar más en el largo plazo. Como compran más, el precio va a subir. Y eso de ahí al final va a impactar en las tasas de interés, la yield to maturity. En las tasas de interés en general. Va a impactar en el largo plazo, va a caer. Entonces, por eso se empieza a invertir la curva, ¿no? Muchos que ven temas de renta fija en inversiones están a veces al tanto de eso, ¿no? Hoy dicen, sí, la curva empezó a invertirse, ¿no? Entonces puede que haya una crisis, o sea, hay que estar atentos. También es una variable importante que es impactada por la volatilidad. Y bueno, ¿no? Ahora ya hablando del mercado de renta fija peruano, para cerrar la sesión. Bueno, primero que nada vemos que cómo está compuesto el mercado por los emisores, según el tipo de emisor. ¿Cómo está compuesto el mercado de renta fija según el tipo de emisor? A partir de ese año, 2006 más o menos, el gobierno ha ido incrementando bastante sus emisiones, ¿sí? El corporativo y el banco se mantienen ahí constantes, ¿no? Porque, bueno, quienes emiten deuda corporativa son las empresas ya grandes, ¿no? Empresas grandes, o sea, no una empresa chiquita que está ahí va a emitir un bono, no, son las empresas grandes, las corporaciones, de ahí viene el nombre. Entonces, no surgen tantas corporaciones de un momento a otro, ¿no? Por eso es que ese nivel de emisiones es casi constante a lo largo del tiempo. Sube un poco como pueden ver, ¿sí? Pero no es tan alta la subida. Igual en el banco, ¿no? El banco también emite a veces certificados, pero el banco no lo hace con fines de rentabilidad, ¿no? Como son los corporativos, con fines de endeudamiento. El banco lo hace con fines de intervención. Entonces tampoco es que se lance al mercado con todo para captar un montón de compradores, ¿no? Lo lanza cuando necesita lanzar. Pero el gobierno, a partir del 2006, empezó a abrir un poco más su mercado de renta fija. ¿Y qué pasó? Ha empezado a emitir más instrumentos, más bonos del Tesoro Público. Y, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando cuando pusieron una mejor calificación crediticia a los bonos peruanos y nos pusieron en calidad de investment grade, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea, según el calificativo de riesgo, tu bono puede ser investment grade o junk bond, si no me equivoco. O sea, bonos basura y bonos en calidad de inversión. Y eso de acá es una diferencia tremenda. ¿Por qué? Si es que tu bono es junk bond o bono basura o bono chatarra, hay muchas entidades que pueden querer comprar tu bono según analicen tus variables fundamentales. Pueden querer comprar tu bono, pero por política, por normativa, dicen que no pueden comprar bonos que tengan esa categoría. Tienen que ser investment grade necesariamente. Entonces, aún así, el Perú haya sido atractivo para muchos compradores de bonos, ellos no podían comprarlo por esa limitante, ¿no? Por ese calificativo. Pero ¿qué pasó una vez que Perú llegó a ser investment grade, que le subieron la calificación crediticia? Todos estos compradores que querían comprar el bono de Perú, al final pudieron comprarlo, ¿no? Entonces el mercado se volvió más activo y en base a eso también hubieron más emisiones. Y así empezó a subir. Por eso es que el gobierno ahora tiene una participación mayor en lo que son las emisiones. Ahora, hay diferentes instrumentos que se emiten, ¿no? Que son los bonos del Tesoro Público, las letras del Tesoro Público, los bonos PAC y en sí el más abundante es el bono del Tesoro Público, ¿no? Que son los bonos en sí. El BAC es un bono del Tesoro, pero
indexado a la inflación. Y las letras son de más corto plazo. Y los bonos, bueno, son una mayoría, pero los bonos tienen un mayor plazo, ¿no? Como vieron el año pasado, creo, o este año, no me equivoco, sí, el año pasado, el ministerio lanzó bonos a 100 años, ¿no? Sí, entonces esos son... Gonzalo, discúlpame. Sí, parece que se desconectó el audio por un segundo. No se escucha muy bien. Sí. Ujú. Ahora sí se escucha, ¿no? Sí, sí, correcto. Ya, sí, bacán, gracias por avisar. Sí, ¿me había quedado acá justo o desde cuándo se me cortó? No recuerdo. Bueno, voy a resumir esa parte, ¿no? Ya, así algo rápido. El gobierno empezó a emitir, tiene una mayor participación en lo que son los emisores, y de todo lo que emite, lo que más pesa son los bonos del Tesoro Público, ¿sí? Ahora, estos bonos del Tesoro Público están dispersos en el mercado, o sea, lo tienen bancos, lo tienen AFPs, lo tienen no residentes, pero quienes tienen una mayor participación en sí son los no residentes y las AFPs, ¿sí? Acá no está haciendo diferencia entre el plazo del bono, ¿no? Simplemente está viéndolo en valor nominal. Entonces, acá podemos ver también algo acerca del riesgo, ¿no? El riesgo de moneda. ¿Por qué? O riesgo de mercado también. Vemos que los no residentes tienen una participación tremenda, ¿no? A lo largo del tiempo. Como cuando hay incertidumbre, como dije, va a haber una fuga de inversionistas del país, ¿no? Van a tratar de sacar su capital como sea, van a vender sus bonos. Entonces, ¿qué pasa? Si todos los inversionistas quieren salir a la vez, si todos quieren salir a la vez, van a querer vender todos los bonos que tienen y no es poco. Como ven acá, no es poco, es bastante, es casi más de la mitad de lo que hay en el total de emisiones. Entonces, ¿qué pasa? Van a salir a vender todo esto, va a afectar al precio tremendamente. ¿Quiénes se ven perjudicados principalmente? Los otros tenedores de bonos, las AFPs, por ejemplo, que tienen bonos a largo plazo principalmente, van a perder un montón de valor. Bueno, y en sí los que pierden el valor son los aportantes, ¿no? Su cartera, su ahorro va a perder mucho valor. Y de igual manera los demás, ¿no? Los demás compradores de bonos. Ahora, en esta tabla de acá podemos ver un poco cómo ha sido la estructura de la deuda a febrero del 2021. ¿Por qué hasta febrero del 2021? Bueno, sí, estos gráficos, estas tablas los he puesto del curso que llevé, que me parecieron bastante interesantes. Acá, ¿qué era lo que estaba primando, ¿no? En ese momento? Era lo del retiro de las AFPs. Ya se había aprobado un retiro, estaba debatiéndose si que se iba a aprobar un retiro más. Entonces, primero que nada, ¿no? Como pueden ver, en el tramo corto, o sea, según la estructura del país, no hay mucha emisión a corto plazo. Más son acá a este largo plazo. Entonces, ¿qué pasó? Los no residentes empezaron a vender sus bonos de corto plazo, ¿sí? Empezaron a vender sus bonos de corto plazo. ¿Y quiénes compran esos bonos de corto plazo cuando los empiezan a vender? Los bancos. Los bancos son los que se denominan market makers, son los que empiezan a crear el mercado, ¿no? O sea, son los que venden, empiezan a hacer las primeras negociaciones. Entonces, si es que los no residentes empiezan a vender esto, los bancos fueron los que compraron. Los bancos tienen un duration permitido un poco más bajo. Por eso suelen comprar esos bonos de corto plazo.
Por otro lado, las AFPs también vendieron un poco de sus bonos. Como ven acá se quedaron con cero, por ejemplo. Cero, nada, se acá un poco menos de uno. Y conservaron un poco todavía los bonos de más largo plazo. Pero ante un eventual retiro mucho mayor, tienen que vender esa parte. Entonces, si es que venden esa parte, los bancos al final van a tener que absorberlos, o los seguros, que bueno, los seguros sí se van a largo plazo, ya se va a más largo plazo, ¿no? Por el mismo tipo de negocio que ellos manejan. Pero en sí, ¿a qué voy con eso? Un evento negativo, un evento de incertidumbre o de normativa, como fue lo del retiro de las AFPs, va a generar las ventas de los bonos. Pero esas ventas, o sea, no es que el bono lo vendo y se quema, ¿no? Se olvida. Lo vendes a alguien que te lo está comprando. Entonces, quien te está comprando va a ver afectado su cartera, va a ver afectado su cartera de inversiones, su portafolio, ¿sí? Y por lo general, ¿no? Si es que los no residentes salen ante un evento bastante negativo, miren todo lo que tienen los no residentes. Todo eso ahí va a tener que ser absorbido por el mercado peruano, ¿sí? Y a un precio bastante bajo. Quienes ya tienen bonos, como dije, van a perder bastante valor. Y bueno, ¿no? Aquí también vimos un poco de cómo han sido los movimientos de los bonos a lo largo del tiempo. Por lo general, las AFP siempre han estado con un neto positivo, ¿no? O sea, al final de un año siempre han tenido posiciones más de compra que de venta. Y los no residentes también han estado comprando, comprando siempre. Pocas veces han vendido, ¿no? En las crisis, cuando hubo una caída en los precios de los commodities y ahora por la pandemia, ¿no? Pero, ¿qué pasó en el 2020, cuando se aprobó el primer retiro? Las AFPs tuvieron que vender un montón, tuvieron que vender un montón. Entonces, eso afectó bastante a quienes conservaron sus fondos, ¿sí? Tal vez no se fueron a la quiebra porque tienen un fondo considerable, pero afectó. Eso es de esperarse también, ¿no? Que se recupere de acuerdo a las políticas que hayan, pero como pueden ver, ¿no? Esa incertidumbre generada por normativa al final afecta al precio de los bonos, afecta al mercado de renta fija. Y bueno, aquí, ese gráfico de acá lo que muestra es un poco un índice que está compuesto por diversos instrumentos de renta fija en mercados emergentes. Y el de acá arriba es otro, pero, pero más orientado a Perú netamente. Entonces, y bueno, también es ponderado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese benchmark, bueno, como ese es un nombre, no es un benchmark, es una referencia. Y a partir de la diferencia que tenga con ese se pueden llegar a conclusiones. Em, ¿Qué pasa acá? Cuando han habido más compras de bonos peruanos, esa línea roja se ha ido por encima del azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes un mayor peso en la parte de bonos peruanos, por tanto te desvías de la línea azul. ¿Sí? Eso de acá es cuando hubo lo de los commodities, acá cuando entró un gobierno pro mercado, todo eso de acá. O sea, estaba entre Keiko y Kuczynski, pero ambos eran pro mercado, entonces como que los inversionistas ven bien eso, ¿no? Empiezan a comprar un poco más. Y no solamente aumenta por la cantidad de bonos que se están comprando, sino también por el valor en sí. Y como están comprando más, el precio sube. Y ese valor también hace que suba, ¿no? Eso de acá. Ahora, ¿aquí qué pasó en esa caída? Aquí fue la incertidumbre, ¿no? Política, el coronavirus. Aquí fue peor también por la incertidumbre política, ¿no? La vacancia, cuando llegó la vacancia. Hasta ahora. Tal vez se ha recuperado un poco, no tengo de más adelante, pero ¿qué cosa es lo que esperamos que pase ahora con ese conflicto económico, ¿no? Y también con el tipo de cambio. El tipo de cambio también impacta aquí. ¿Por qué? Si es que el tipo de cambio sube bastante, y eso de acá está en dólares, entonces más unidades de soles te van a dar una unidad de dólares, ¿no? O sea, un dólar va a valer mucho más a comparación de tu sol, o tu sol vale mucho menos en comparación del dólar. Entonces, los bonos que tú has emitido en soles, cuando los cambias a dólares para formar parte del índice, va a pesar poco. Entonces, eso de acá probablemente ha caído mucho más, ¿no? No, tal vez esté por debajo, tal vez igual que el azul, pero de hecho ha caído.
Y bueno, para terminar, vamos a ver un poco nada más cómo es la composición del mercado en lo que es bonos corporativos, ¿no? Los bonos corporativos se pueden dividir en categorías también, ¿no? Senior, titulización, subordinados, dependiendo siempre de las cláusulas del contrato que viene con el bono, ¿no? Los bonos senior son los de mayor calidad, ¿no? Son los que sí o sí te van a pagar. Bueno, en un caso, en una quiebra, por ejemplo, son los bonos que sí o sí se tienen que pagar antes de cualquier otra obligación, ¿no? Por eso es que tienen una mayor calidad y son más negociados. Y bueno, ¿no? Finalmente, ahora vemos también la composición de quiénes son los que adquieren los bonos em, en el mercado peruano. Y acá es un poco diferente a los bonos soberanos, ¿no? Los soberanos eran mayormente adquiridos por los no residentes, mientras que los corporativos son mayormente adquiridos por las AFPs, ¿sí? Y las AFPs y los seguros también. Las AFPs y los seguros. Ahora, acá, ¿por qué, por ejemplo, no ven a los seguros? No hay casi nada de seguros, porque los seguros al final tienen que hacer desembolsos en base a... Tienen su portafolio, pero tienen que... Su otro negocio es lo de las pólizas, cuando hay siniestros, ¿no? El pago de las pólizas. Bueno, son temas actuales, no sé con claridad tanto, pero me refiero, ¿no? Si es que hay un evento negativo, un siniestro, tienen que ellos hacerse cargo de eso, ¿no? Tienen que pagar, tienen que desembolsar. Entonces, ¿qué pasó acá? Con el coronavirus se dieron un montón de siniestros, de vida, X. Entonces, no tuvieron tanto para hacer inversiones, ¿no? Por ejemplo. Y, y eso se refleja en esa estructura de las colocaciones. Este, Bueno, ¿no? Y acá en ese caso los no residentes no son tantos como en el caso de los soberanos, así que posiblemente esos retiros no afecten mucho por el lado de los corporativos, ¿no? Pero como vieron por el lado de los soberanos, sí va a afectar bastante. Por acá tal vez no tanto, pero de hecho, de hecho cualquier retiro va a afectar. Una mayor, una menor medida, pero va a afectar. Entonces, bueno, eso era eh, lo que quería comentarles el día de hoy en este webinar. Espero que haya sido de su agrado y no sé, bueno, voy a dejar de compartir. No sé si hay preguntas